Vampiros. Creo que a la gran mayoría de las personas nos gustan las series y películas de vampiros. Generalmente cada vez que hablamos de estas criaturas mitológicas no vienen a la mente seres de apariencia hermosas y espléndidas. Pero el vampiro realmente será tal cual como nos muestran las películas de Hollywood, o si vamos al caso, ¿existirán los vampiros realmente o solamente son un mito? Pues el día de hoy les tengo un vídeo de 5 casos de vampirismo reales que les aseguro les dejará sin aliento. Para comenzar, debemos entender y comprender de que la palabra vampiro es incorrecta. La forma correcta de referirnos a estos seres que chupan la sangre de los vivos es strigoi. Strigoi es una palabra rumana. ¿Qué es el strigoi para los rumanos? Son las almas de los muertos que se levantan de sus tumbas por la noche para aterrorizar al vecindario. La palabra strigoi deriva de la palabra striga, que quiere decir chillar. Esta a su vez deriva de la palabra latina strig, que quiere decir una pequeña ave vampírica. Esta es la forma correcta de referirnos a estos seres. Ahora sí, sin más preámbulos, mis queridos amigos zetas, comencemos con este top. Los vampiros llevan entre nosotros desde hace milenios, aunque no de la manera que tú piensas. Y aunque no lo creas, hoy forman parte de la historia real de la humanidad. Y aquí veremos algunos ejemplos. Puesto número 5. Hure Grando, el vampiro de Kringa. En Kringa, un pueblo de la antigua región de Istria, hoy conocida como Croacia, vivió y murió un campesino llamado Hure Grando. Según se recogen los archivos, Hure, defenestrado en 1656 debido a una enfermedad, al morir y pasado algunas horas de su muerte, volvió esa misma noche como un strigoi, es decir, un vampiro, y estuvo aterrorizando al pueblo durante 16 años. Cuentan los documentos que atormentaba y violaba a su viuda, asaltaba a la gente y aterrorizaba a los niños, apareciendo por la noche a través de las ventanas. Varios lugareños se reunieron por fin, tras un tiempo, y trataron de dar caza al vampiro de Hure. Después de tanta búsqueda, los pobladores de Kringa al fin dieron con Hure. Lo asesinaron no como en las películas de Hollywood nos suelen mostrar, clavándole una estaca, sino cortándole la cabeza y realizándole un exorcismo. El caso de Hure Grando es importante dentro del mundo de los vampiros por ser probablemente el primero en ser documentado oficialmente en la historia. ¿Que existió? Lo sabemos. Que algo ocurrió en Kringa, también lo sabemos. Pero, ¿qué realmente pasó? No siempre podemos apartar la oscuridad de los hechos pasados tiempos atrás. Puesto número 4. El sacerdote perro. Los escoceses son amantes de los fantasmas y otras criaturas fantásticas. Así que no es de extrañar que posean varios vampiros en su folclore, llenos de castillos y abadías omoniosas regadas por la lluvia. De hecho, fue el castillo de Slane en Cruden Bay el que inspiró a Bram Stoker para escribir Drácula. Pero ahora vayamos a Melrose. Entre las paredes de su derruida abadía
allá por 1138, cuentan los textos de Guillermo de Newburgh, que vivió un capellán nada ortodoxo. A este sacerdote le gustaba cazar a caballo con su jauría de perros, y por sus excesos y su ineptitud como cura fue llamado Hunderprest, o el cura perro. Dicen que cuando murió no tenía otra cosa que hacer que volver como vampiro a atormentar a los ciudadanos de Melrose. También cuentan que los abades le dieron caza y lo expulsaron de este mundo mediante un hachazo en la cabeza y una pira funeraria. Puesto número 3. Petar Blagojevich, el 9 veces asesino. Volvamos a Europa del Este. El caso de Petar Blagojevich es uno de los mejores documentados del siglo XVIII sobre histeria vampírica. El bueno de Petar vivió cerca de Kisilova, Serbia, en tiempos complejos de guerras y conflictos, y como es de costumbre en estos casos, murió para volver un día después a asesinar gente. Según contaron sus conciudadanos, Petar Blagojevich asesinó a 9 personas a lo largo de la semana siguiente a su muerte. Todos los difuntos eran encontrados en sus camas, con resto de sangre y la garganta abierta. La cuestión es que la histeria se apoderó del pueblo, que amenazó a la autoridad local para que tomara cartas en el asunto. Y pasando por encima de la autoridad municipal, el cuerpo de Blagojevich fue exhumado. Pero para sorpresa de los ciudadanos, el cuerpo estaba incorrupto y con señales de vampirismo, según relatan los documentos. Finalmente, el cadáver de Blagojevich fue empalado y quemado, y las autoridades superiores, debido a la gravedad del asunto, no tomaron represalias contra los pobladores. Puesto número 2. Arnold Paulet fue un militar en tiempos revueltos. Una noche cuentan los informes que fue atacado por un vampiro, pero se salvó de convertirse en uno comiendo la tierra de la tumba del monstruo. Sin embargo, cuando murió, tiempo después volvió como vampiro. Eso decían los lugareños al menos. El caso de Paulet es especial porque fue el determinante que desencadenó la epidemia de vampirismo en la Europa del Este del siglo XVIII. Según las fuentes, el ataque de Paulet a varios animales y personas habría causado la continuación de esta enfermedad, que afectó como mínimo a 16 personas más, puesto que el miedo a los vampiros venía creciendo desde hace décadas atrás. Esto levantó la alarma entre las autoridades, que comenzaron a investigar, a exhumar cadáveres y a realizar informes sobre los supuestos vampiros, cosa que solo ayudó más a extender el rumor sobre la existencia de estos seres del Averno. Puesto número 1. El vampiro apestoso de Pest. En 1582, Johannes Cuntius, un respetado comerciante, se cayó de su caballo. A pesar que los médicos hicieron todo lo posible por curarlo, Cuntius se veía a sí mismo ardiendo en el infierno, hasta que finalmente falleció. Y en el momento de su muerte, un gato negro apareció por la ventana, se posó en la cama, y 2 días más tarde, según recogen las crónicas, su espectro comenzó a aparecerse por toda la villa de Silesia. Su visita era notada por todos, debido a su horrible olor,
mucho más maligno y desagradable de lo que las palabras pueden contar. Relatan que a diferencia de otros vampiros, Cuntius no se dedicó a beber sangre ni a matar gente, sino a molestar a las personas. En cierto sentido, Cuntius se identificaría actualmente más con un zombie que con un chupasangres, pero por entonces no existían los zombies en la Europa del Este de aquel entonces. Sus felonías continuaron unos meses más, hasta que el pueblo decidió exhumar el cadáver de Cuntius y arrojarlo a la hoguera, y se acabó el vampiro. Y bien, mis queridos amigos Zetas, estos fueron los 5 casos de vampirismo reales, o al menos lo que se tienen datos e informaciones, claro está. Espero desde ya que les haya gustado este vídeo, que haya sido de su agrado. De ser así, regálanos un buen like y compártelo con amigos. Nos estaremos viendo en otro vídeo de Lado Oscuro Z. Hasta luego.